Hebreo capítulo 12, versículo 22. Mire, amado, este es un versículo, un pasaje tremendo, está lleno no teología, pero está lleno de muchos, podríamos decir, de cosas extraordinarias, del 22 al 24, está lleno pero empieza desde, creo que del versículo 14 hacia adelante, pero se tomó los dos versículos. Voy a leer algunas versiones. Era lo que estaba copiando allí, algunas versiones. En las Américas, la Biblia de las Américas dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. La Nueva Versión, amén, también dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial. Bueno, es la misma. La NBI: por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Esa versión tremenda, me encanta. La Reina Valera 1960 dice, que es la que probablemente la mayoría tiene, amén, sino que dice, habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. Amén. Hay otra versión que no la conozco muy bien, esa Biblia, amén, pero dice: mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad de Dios viviente, Jerusalén la celestial, y a la compañía de millares de ángeles. Todas están hablando de una reunión, amén, de que en esa reunión no se acercó Dios a ustedes o no se acercó Dios a mí, sino que nosotros nos acercamos a Él. Padre, en este momento quiero presentarme delante de ti, oh Dios, Señor, simplemente como un instrumento de un canal de bendición, Señor. Quiero que a través de lo que hablo, Dios, Señor, porque sale de mi corazón y lo que tú has puesto en mi corazón va a fluir, oh Dios, Señor, seamos bendecidos. Oh Dios, no digo sean bendecidos, sino seamos bendecidos, porque tu palabra es de bendición a los que los escuchan, a los que la leen, oh Dios, Señor, aleluya. Y que esta palabra tuya, esta revelación maravillosa, Señor, se impregne en nuestro corazón, oh Dios, Señor, llevándonos a un conocimiento, Dios, Señor, de lo que es una intimidad, oh Dios, Señor, a través de la adoración celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Quiero que vayan al libro de Éxodo, el capítulo 19. Decíamos que en los versículos anteriores, al 22, hablaban del monte en que la nación de Israel se acercó al monte Sinaí, donde recibió el antiguo pacto. Ese incidente estuvo acompañado de una exhibición temible de poder y la autoridad de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 19, de 9 al 20, usted lo puede leer, se va a dar cuenta de todo lo que ocurrió. Amén. Humo, ¿verdad? Estruendo, trueno, temblor. Cuando el pueblo se acercó a la falda del monte, todo eso ocurrió. Una exhibición del señorío, del poderío, de lo majestuoso que es nuestro Dios. Amén. Eso incluyó, como dije antes, humo, fuegos, sonido de trompeta. Amén. Y cuando eso pasó, también vino una advertencia. Todo el capítulo de 19, del 9 al 20, habla acerca de una advertencia, amén, terrible. Todo lo que toque esta montaña sagrada morirá. Todo aquel que toque esta montaña sagrada morirá, decía. Incluso Moisés, a quien Dios había elegido y al que se le permitió acercarse a la montaña, tuvo miedo al ver estas cosas. Wow.
Entonces imagine, yo estoy hablando de una adoración, una intimidad, de una adoración celestial. Ahora, si entramos a esto, tomamos este pasaje y también Deuteronomio como referencia, tengo que llegar a ese pasaje del salmista David, cuando dice, ¿quién subirá al monte de Sión? ¿Y quién estará en ese lugar santo? Amén. Es una pregunta profunda del salmista, al cual el Espíritu Santo pues después le responde. Amén. Y nos lleva a un punto de cómo podemos hacerlo. Amén. Y yo considero que hemos tenido muchas enseñanzas acerca de intimidad, de la adoración, de la oración y todo lo demás. Pero en amén, ya esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. Porque ya está hablando de subir. El salmista muchas veces dijo, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. O sea, haciendo alusión que la presencia, la esencia, el Dios nuestro, no, aunque estamos estableciendo un reino en la tierra, su presencia, su majestuosidad no está aquí, sino en el cielo. Y que es un lugar específico preparado para todos aquellos que le adoran. Amén. En el libro de Hebreo, el capítulo 12, ahí donde estamos leyendo el versículo 22, en las versiones dice, y llegamos a una reunión donde había ¿qué cosa? Millares de ¿qué? De ángeles. No está hablando, esto no está hablando en un sentido imaginario o de, no, está hablando de una realidad, un lugar específico como ocurrió en el Sinaí. Amén. Y la persona encargada a subir al monte Sinaí, que en este momento era Moisés, y viendo todo eso, tenía miedo a acercarse al monte. Y de hecho la advertencia era el que toque la falda del monte, ciertamente ¿qué? Morirá. Pero hoy yo quiero hablarle, o el tema de hoy es hablar acerca de cómo establecer o vivir la intimidad en la adoración celestial. Cuando la adoración celestial me lleva a acercarme al monte de Dios, al monte de Jehová. Amén. O sea, ya hay una exigencia mayor en relación a cómo yo vivo, cómo yo soy en el día a día. Ahora, aquí no es que, no, porque yo soy un hijo de Dios y me siento un hijo de Dios y digo que soy un hijo de Dios. Porque ese pueblo que estaba cerca de Sinaí es el pueblo que él personalmente escogió y dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, si tú tienes que alguna duda en relación a ese pueblo y a lo que nosotros hoy somos, te voy a decir algo, que ese pueblo estaba más cerca de Dios aun cuando vivía de una manera terrible. ¿Por qué? Porque fue Él, el Jehová, que creó los cielos y la tierra. El que dice 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él, ese creador. Amén. Que hizo la expansión que hoy nosotros llamamos cielo. Ese Dios. Y no lo escogió porque era el mejor de todo en ese momento. Porque así se lo declaró. No te escogí porque era el mejor de todo. Es más, eres el más pequeño, el inútil y todo lo demás. Pero te escogí para que tú fueras mi pueblo. Y para que yo pudiera ser tu Dios. Pero a ese pueblo que él escogió personalmente, amén, no se lo recomendaron. Amén. No se lo recomendaron, sino que simplemente dijo, lo escogí. Y a ese pueblo, que si hablamos de paternidad en un momento dado, él los adoptó. De entre todas las naciones, lo adoptó para ser su padre. Y ellos sus hijos o nación. Y a ellos no se les permitió ni siquiera tocar el lugar donde él se asentaba en esta tierra, que era el monte Sinaí.
Y cuando se asentaba en ese monte, amado hermano, mire hasta dónde llegaba, que el pueblo no pedía que Dios viniera, Dios venía. Hoy en día nosotros estamos diciendo, venga tu reino sobre nosotros. Es la diferencia entre una cosa pasada y lo de hoy. Ahora, tendríamos que decir que qué privilegio tenía esa nación, nada más que no la aprovechó. Amén. Él venía, ellos no lo llamaban, él simplemente venía. Él daba las indicaciones personalmente. Pero a esa nación se dijo, no pueden acercarse ni tocar la falda del monte, porque si lo hacen, ciertamente se van a petatear. Van a ser consumidos. No sé cuál era la forma como Dios lo iba a destruir, pero hay una demostración en aquel momento en cuando David llevaba el arca en una carreta, recuerdan ustedes, y los bueyes tropezaron. Y vino un hombre por muy buena voluntad y buen deseo para que el arca donde reposaba todo lo demás no cayera ni se quebrara, le puso la mano y simplemente murió. Amén. O sea, estoy haciendo simplemente una introducción a lo que queremos llevar más adelante. Pero es bueno meditar sobre cómo estoy yo. Yo creo que lo que el Señor hizo, el Espíritu Santo con esa niña, fue tremendo. O sea, yo no sé cuántos se sintieron desenmascarados totalmente en este momento. Probablemente alguien me dice, oye, ¿qué se va a hacer esa niña ya? Probablemente dice, ay, por favor, alguien que la vaya a buscar. Yo no sé cuánto pensarían eso. Oye, si lo pensó, pídale perdón a Dios, arrepiéntanse y caigan ahí de rodillas. Pero, ¿ah? Así mismo. Ve, pero era una demostración de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si no somos como un niño, no entraremos en su lugar santo. Amén. La adoración de un niño es una gran enseñanza. ¿Por qué tú crees que el enemigo ha enfocado sus ojos y todo su ataque destructivo a los niños hoy en día? No es porque son los líderes del futuro, no, son los niños de hoy, al cual vamos a tener como un ejemplo diario de santidad. Santidad. Una cosa que me molesta, créalo que sí. Si ustedes quieren ver al pastor Anel molesto, maltrate a su niño. No importa si son de aquí o fuera, maltrátelo. Usted se va a dar cuenta que el pastor Anel se va a molestar. No lo va a echar de la iglesia porque no es mi iglesia. Me molesto cuando voy a un almacén, mucho más cuando está cerca de fiesta navideña, y los padres llevan a los niños pequeños. ¿Qué tú crees, Tobares, si tú llevas a un niño pequeño a una juguetería o un almacén a ver juguetes? ¿Qué tú crees que ese niño va a hacer? Va a querer. Y yo he visto padres que dicen, ¿qué cae ahí? Y los niños oiga, hermano, me ha dado ganas de agarrar el juguete a los padres con ese juguete. Por eso la Biblia, mire, a veces leemos y no entendemos. Dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos. Y cuando eso se dice, hermano, no provoque al niño que se porte mal. Si yo sé que yo voy a llevar a mi nieto o mi niño que son pequeños a una juguetería y me va a hacer berrinche, no lo llevo. Pero somos muy dados a hacer demostración de carácter. Y golpear, no, hermano, no haga eso. La verdadera adoración que Dios mira, y créalo, sin temor a equivocarme, y perdone si hiero su sensibilidad y todo lo demás, es la adoración de un niño. Porque muchas veces nosotros adoramos a Dios lleno de rencores, de resentimientos y de prejuicios. Pero un niño adora al Señor porque su corazón está sano, está puro.
créalo. Léala en la palabra del Señor. Si no lo son, no entrarán en el reino de los cielos. De manera de que en el momento que es niño, el niño está seguro en la presencia del Señor. Yo todavía de repente me siento seguro, pero el que se cree está firme, mire que no caiga. En Deuteronomio 9 al 19, el propósito de estas señales, como en el Antiguo Testamento, amén, como en el Antiguo Pacto mismo, era guiar el entendimiento de la humanidad al comprender la naturaleza de nuestro propio pecado. Nos prepararíamos para aceptar a Cristo y el nuevo pacto superior que Dios había planeado ofrecernos. Y ahí empezamos el libro de Hebreos, capítulo 9, del 8 hacia adelante. Pero quiero que me lean en Gálatas 3, del 23 al 24. Tenga su Biblia. Porque no podemos predicar esto si no usamos la Biblia. Y no me quiero... Y por eso copié esto, porque a veces lo tenemos en la laptop o en la computadora, pero eso se nos pierde, ¿no? Y no se preocupen, nada más esta paginita, la introducción, pues. Así que con confianza usted déle gracias a Dios. Diga, Señor, que se mantenga allí el pastor. Gálatas 3, 23 y 24, ¿qué dice? Amén. Entonces, ¿qué está hablando el apóstol Pablo aquí en Gálatas? Gálatas también nos traslada, amén, en los pasajes más adelante, anteriores, acerca de ese evento en Deuteronomio y en el libro de Éxodo, creo que fue que dije, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque hay preguntas que muchas veces no tenemos la forma de responderlas. Amén. Y la única manera sea respondida por medio del Espíritu Santo. Pero si no oramos y no buscamos la unción del Espíritu Santo o no leemos, pues no vamos a tener simplemente respuesta. Por eso he escuchado a mucha gente decir, yo no puedo entrar a tu iglesia porque eso es de santo, yo no. O sea, se consideran ya candidatos para el infierno porque ellos dicen, yo no puedo. He hecho tantas cosas malas. Yo no soy merecedor. Ahora, lógico, y si han leído por en algún momento el libro de Éxodo, ese capítulo y el de Deuteronomio, dice, peor la cosa. Pero, ¿a dónde nos quiere llevar estos dos pasajes? O la relación de Hebreo, Gálatas y Deuteronomio y Éxodo. Bueno, nos quiere llevar a que en el antiguo pacto, amén, era tan estricto el poder acercarse a Dios. Ahora dirán, ahora tenemos un nuevo pacto. Ahora, aguántese, Dios no se muda, no cambia y no ha perdido santidad. Amén, para que tú y yo lleguemos a su presencia. Amén. Porque Jesús dijo, sean santos como yo soy santo. Y dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Eso es tremendo. Entonces, no estoy diciendo que ahora el Señor se hizo menos santo en el pacto nuevo que en el Antiguo Testamento o la ley, amén, aleluya, como lo quieras llamar, establecía un ritual demasiado profundo y simplemente el no poder acercarse a Dios. O sea, allí era, Dios se acerca al pueblo y el pueblo no a Dios. Amén. Hoy en día, en el nuevo pacto, el pueblo, los hijos, nos podemos acercar a Él. Pero el hecho de que nos podamos acercar a Él no significa, amado hermano, de que yo puedo hacer y deshacer. Porque hay un nuevo pacto. Porque tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto fue hecho por el mismo Dios Santo. Amén. Por el mismo Dios. Y el mismo Dios dice de Él, no me mudo. Y el mismo Dios dice de Él, no me cambio. Y el mismo Dios dice de Él, no me hago más grande ni más pequeño. Simplemente soy grande, soy pequeño, soy bajo, tan profundo, tan alto, tan ancho. Y eso es desde el principio. No ha cambiado. ¿Te imaginas al Dios que tú estás hoy adorando? ¿O tratando de adorar? ¿O tratando de seguir?
Pero pastor, es que en ese tiempo el Señor, ¡cha! Cuidado, hoy también lo hace. Simplemente que en aquel momento las cosas se daban ya. En este tiempo se van a dar ya, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Y aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, prediqué en un lugar que me invitaron y la gente se salvaba y cuando oraba caían y todo lo demás. ¿Sabes la cantidad de personas que a través del mensaje que prediqué aceptaron? Y el Señor te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, es el tiempo de Él, no mi tiempo. Así que muchos hoy en día juegan con eso de que, no, que sí, hubiera sido como en aquel tiempo que sí. Mi hermano, acuérdense que el tiempo de Dios, que Dios mueve el tiempo a su manera, porque Él creó el tiempo. De manera que yo no puedo hablar del tiempo de Dios, sino que Dios actúa en el tiempo nuestro. Y en el tiempo que Dios actúa es el tiempo perfecto. Amén. Pero Él no lo detiene el tiempo. Por eso Él dijo, yo estoy antes del tiempo. Cuando tú agarras el pasaje de el principio y el fin, el alfa y omega, Él literalmente está diciendo, yo soy antes del principio, antes del tiempo. Antes que el tiempo existiera, yo estaba allá. Después del tiempo, cuando se termina el tiempo, yo todavía sigo existiendo. Ese tiempo, amén, se llama eternidad, pero comienza acá. Y dentro de la eternidad está el tiempo tuyo y el mío. Las 24 horas del día, los 365 días del año, la cantidad de años que podamos vivir. Pero Él maneja ese tiempo. Así que en su tiempo. Ahora, si podríamos entender algo y podríamos analizarlo de una manera un poco como quien dice, wow, si es así yo mejor hago las cosas bien. Si el Señor ahora mismo me fulminara porque dice, tú no estás digno de estar ahí para predicar. ¡Puf! Y entonces alguien que me viene a recoger porque se murió y ¡puf! Se muere también. Y viene otro, pues vamos a llenar esta plataforma de cadáveres. Por eso que el sacerdote y el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo y tenía que pasar al lugar santísimo, tenía que llevar en su vestimenta sacerdotal campanitas, campanas alrededor. No era porque eso le daba más luz y más qué bonito. No significaba nada de eso. Lo llevaba abajo, lo llevaba acá. Y entraba amarrado. Amén. Con una soga a la cintura. Amarrar, pero el glamour, aquí no es de glamour, aquí es de santidad. Amén. Y si el sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo afuera, no tanto el pueblo, los demás sacerdotes que estaban afuera tenían que estar pendientes a escuchar las campanitas. Cling, 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 cling. Imagínense yo que me muevo mucho. Y cling, 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 cling. Y si llegaba un momento que cling, y no era que estaba orando, porque estaba en la presencia del Señor. Y esperábamos un rato y no se movía campanita y jalaban la soguita y no había respuesta del pobrecito, usted murió. No estaba, y lo jalaban y así lo sacaban, porque ninguno de ellos podía entrar al lugar santísimo, sino era el elegido. Diga conmigo, el elegido. Ahora, el elegido no era porque a Dios le gustaba a esa persona. Porque está más bonito, porque tiene un... No. El elegido había que ganarse el ser elegido. Diga, tengo que ganarme el ser elegido para estar en la adoración celestial. Digo, la adoración celestial no se efectúa aquí, pero la preparamos aquí. ¿Estamos claros? Si tú quieres entrar en una intimidad, en tu adoración celestial, tienes que prepararte aquí. Amén. Yo puedo entrar en una intimidad, una oración personal, y esa la puedo hacer aquí. Venga tu reino sobre mí. Amén. Y hágase su voluntad. Pero estamos hablando de un tiempo en el cual todos queremos llegar.
¿Se da cuenta, amado hermano, que nosotros a veces hemos puesto, como nos enseñaba en el ayuno, hemos puesto más las calles de oro, el mar de cristal, las puertas llenas de perlas y esas cosas? Pero hermano, para poder llegar allá, tú no puedes entrar, sino entras en una intimidad o te preparas en una intimidad de adoración celestial. Dice el Antiguo Testamento, la ley, que el sacerdote tenía que prepararse para entrar al lugar santísimo. No, aquí venga el pastor, venga el hermano Allen, y venga Briseida o venga Nilka a predicar, y subimos y estamos preparados para predicar. Pues estamos preparados en santidad. Se me murieron para darme. Las campanitas no las escucho. ¿Qué les pasó, amados? Vean la diferencia. Yo me preparo para predicar, pero estoy preparado para estar en su presencia. Y si cuando tú llegas al Antiguo Testamento y mira todo lo que se le establece al sumo sacerdote, ser sumo sacerdote, no sacerdote, sino un sumo sacerdote, y prepararse, él tiene que haber elevado y llevado sacrificio por su propio pecado y santificarse. Entonces imagina un sumo sacerdote que no hizo la cosa como Dios quería y le tocaba ese día ministrar en el lugar santísimo. Amén. Dejando testamento antes, porque sé que apenas pongo el pie, ¡pum!, voy a caer muerto. Ahora, esto es lleno de muchas cosas. Cuando uno entra en la presencia del Señor, no vas a ver el humo, no vas a ver las luces, amado, pero vas a sentir su presencia. Y sentir su presencia es lo mismo que vivieron allá en el monte Sinaí. Pero ¿cuál es la diferencia entre ahora y allá? Es que muchos de ellos no podían entrar en la presencia del Señor, no podían disfrutar, así que ellos solamente veían manifestaciones a la distancia. Ahora, ¿puedes entender por qué el velo del templo se rasgó? Pero cuando tú y yo hoy en el nuevo pacto nos preparamos para una adoración verdadera, genuina, y estar en una intimidad y preparándonos para una celestial, en el momento que entramos en la oración, en la adoración, entramos y podemos ver la gloria del Señor cara a cara. No estoy diciendo viendo a Él cara a cara, sino viendo la gloria del Señor cara a cara. Amén. Y esas manifestaciones. Y hay gente que en la iglesia está en ese momento y dice: pastor, yo vi allí, yo lo veía a usted con una aurora allí, con alita, es que soy un angelito. No, nada de eso. Pero yo vi algo, una persona se movía, y a veces he escuchado a niños. Yo no me acuerdo si una vez Oliver me dijo algo como eso. Pastor, yo lo veía, pero vi a otras personas más grandes. ¿Sabe por qué? Porque el niño lo puede ver en su santidad, en su relación con Dios, en esa exhibición de cumplimiento de su palabra. Si no somos como ellos, no veremos. Ellos lo están viendo desde ya, mientras sean niños. Y veían esto y lo otro y lo otro. Y yo no lo veía, claro que sí. Pero sí sentía la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como dice el versículo 22 en la Reina Valera, amén, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la ciudad celestial, a compañía de millares de ángeles. Ahora, está escrito en el Nuevo Testamento. Pablo, o el escritor del libro de los Hebreos, lo dice: os habéis acercado
al monte de Sión. Aquí no está haciendo alusión al Sinaí, sino está trayendo el ejemplo del Antiguo Testamento, de la ley, cuando el pueblo se acercaba simplemente a una distancia. Amén. Y acompañados de millares de ángeles, aquí ya incluye que hemos podido que pasar más allá de la falda del monte para entrar más profundamente en su presencia. Véalo, porque eso es intimidad. Intimidad, usted no tiene intimidad con su esposo o su esposa, ella en la cama y tú en la puerta. ¿No es cierto? Eso no tiene nada. ¿Aló? Bueno, sé que hay adolescentes, pero cosas como esa. O estamos todos juntos en un solo lugar, o no lo tenemos. ¿Cierto? Entonces, eso es. Mi intimidad con Dios hoy ya no se basa en que yo tengo que estar a la falda del monte. El escritor de Hebreos lo está diciendo. Ustedes ya se han acercado y han sido llevados a través de millares de ¿qué? Ángeles, que es el respaldo, que es lo que él nos está enseñando, es la manera de que cómo yo puedo entrar. Wow, imagínense, créalo, amado hermano, yo no sé, pero cuando uno entra en la presencia del Señor, uno siente los ángeles alrededor de nosotros. Amén. Y más va sintiendo la intercesión del Hijo, que el Hijo le está diciendo y el Padre con ganas de fulminarte. Amén. Dice, aguántate, no lo mate todavía. No, déjalo, yo morí por él. Amén. Sí. Tremendo. Después le puedo vender esta paginita para el que lo quiera. Bien, este versículo comienza a describir cómo los creyentes se acercan al nuevo pacto, en contraste directo con la forma en que Israel se acercó al monte de Sinaí. El monte de Sión aparece en gran medida en las profecías de los últimos tiempos y a menudo se usa específicamente como una referencia a la colina donde se encontraba el templo de Jerusalén. En otro caso, se usa como referencia a la propia ciudad de Jerusalén. Este versículo abarca ese significado, así como una referencia a la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, del 1 al 4, que me lo lean. Del 1 al 4. Amén. El destino final de todos los que tenemos fe, amén, en Cristo, en lugar de una montaña prohibida, como en el Antiguo Testamento, amén, humeante, amén, y en llama, el nuevo pacto nos presenta el cielo, la presencia del Señor. Ahora, quiero hacer referencia a la palabra cielo. Amén. Sí. Juan, cuando escribe, vi un cielo nuevo, está refiriéndose a una expansión. Amén. En el concepto de cielo es todo lo que nosotros miramos ahí arriba, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando usted ve esa pared allí, pero más allá hay otra cosa. Y después de este cielo, amén, cuando las personas salen de la atmósfera terrestre, amén, y entran allá, ¿sabe qué encuentran? No hay cielo. No hay cielo. No hay cielo. Hay una gran expansión. Hay un inmenso espacio.
que no tiene final. Y dentro de esa inmensidad de espacio, y cuando la gente sale, amén, bueno, yo una vez iba a ver, pero no pasé, pero cuando la gente sale de la atmósfera, amén, ¿sabe qué ve de allá hacia acá? Ve la tierra. Amén. ¿Y cómo la ve? Pequeña. Saliste de la expansión que tú llamas cielo y entraste a una dimensión mucho más allá. Y desde esa dimensión viraste y viste la tierra. Y después la ves allí girando en toda la inmensidad. Bueno, pero la palabra cielo se utiliza simplemente como una referencia para mostrarnos hacia arriba, donde está la presencia o donde mora la presencia. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Amén. Ahora, me imagino, con esa expansión, amén, de las constelaciones y todo lo demás, claro que debe haber casa suficiente. Si la expansión alberga totalmente el mundo en el cual vivimos, imagínense, nada más, yo no sé si la mitad de los habitantes o 3/4 parte de los habitantes o 1/4 parte de los habitantes terrestres se irán para el cielo o se irán a la presencia del Señor. Así que imagínense, si la expansión alberga la tierra, ¿cómo no va a haber casa, amén, o lugar en la casa de mi Padre? O sea, Jesús estaba hablando de lo que él conocía. Amén. Y llegamos allá, a esa expansión, y todavía no está la casa, el lugar donde el Señor habita. Amén. Significa que para poder llegar a ese lugar, wow, yo no sé en qué constelación está metida, pero debe ser algo extraordinario. No le meto mente a ese porque me voy a volver más loco de lo que me dice mi esposa. Tú no tienes miedo de volverte loco, pero digo, no, ya estoy loco, que no es lo mismo. Cosas como esas. Amén. Así que no le metamos eso. Simplemente veámoslo como un lugar preparado para ti y para mí. Amén. Y no es humillante. No es lleno no. Es el lugar donde el Señor está sentado, en el trono. Amén. Y a su derecha Jesús y el resto de los ancianos que alaban y glorifican al Señor diariamente. Y los ángeles y querubines diciendo santo, santo, santo. Amén. Entonces le pongo eso allí como una referencia, un punto donde vamos a llegar. Amén. La palabra punto no, como que reduce la inmensidad. Un lugar específico de gran felicidad donde dijo ya no va a haber más llanto, más dolor, donde las lágrimas se enjugarán de nuestros ojos. Amén. Y donde hay cielo nuevo y tierra nueva. Eso de repente, eso está dentro del estudio teológico y que cada teólogo tiene una idea y que todavía a través de los años, entre unos teólogos más viejos que yo y otros nuevos, amado hermano, no podemos definir realmente a qué cielo nuevo, a qué cielo de tierra. Algunos podemos hacer especulaciones. Es que Dios va a crear otra tierra, otro cielo, o simplemente el lugar donde estaba Juan, simplemente porque podía entender, porque muchas cosas que vio no lo conocía. Nunca lo había escuchado hablar, así que hizo referencia de lo que él conocía. Y cuando vio, dice, bueno, es un cielo nuevo, una tierra nueva. Y de repente fue lo que él pudo expresar, porque es lo que conocía. Y entonces nosotros hoy especulamos acerca de ese lugar. Yo no me atrevo a decir a ciencia cierta de que Dios va a crear una nueva tierra. Y que la va a crear en una nueva expansión. Lo que yo sí sé que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque Jesús, quien vino de allá, lo dijo. Amén. Y no me lo dijo ningún teólogo, lo dijo el Hijo de Dios. ¿Quién conoce mejor el cielo que aquel que vino del cielo? Amén. Y que fue parte de lo que somos nosotros hoy, su creación. Amén. Entonces, este lugar, amén, es tremendo porque es el lugar donde el Señor quiere llevarnos. Amén. Pero no podemos llegar si simplemente no estamos preparados para estar allí. El lugar de una montaña prohibida es un lugar abierto a todos los
que tienen fe en Cristo Jesús. Nótese, en todos los que han tenido y han puesto su fe en Cristo Jesús. Por eso decimos, yo acepto a Jesús como mi Salvador o como el mediador entre Dios y mi persona, amén, que es el Hijo de Dios, y lo confieso como Hijo de Dios, porque si no lo hago, amado hermano, estoy evitando el primer requisito, amén, para entrar al reino de los cielos. Y los demás requisitos es, vete y no peque más. ¿Aló? ¿Comprendieron esto? Pero pastor, este vete y no peque más fue primero antes de la muerte. No, pero que sea así. Amén. Significa que por medio de Jesús, usted lo acepta como el Hijo de Dios. Amén. Y el Padre te perdona todo tu pecado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero cuando el Señor se levanta y se va al cielo y dice, si ustedes quieren seguirme a mí, entonces no pequen más, guarden mis mandamientos. Y para que no estemos solos, yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador para que esté con ustedes todo el tiempo, hasta que el tiempo lo determine Dios, el que termine Dios termine y ustedes puedan entrar, amén, a la presencia, a ese lugar, no a una montaña, no a una colina donde estaba el templo de Jerusalén. Amén. Cuando decía la samaritana y el Señor Jesús le decía, es que ese lugar lo escogimos y el templo y todo. Y el Señor dijo, llegará el momento en que ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en el Sinaí, ni en el Horeb, ni en ningún monte por más alto que esté en esta tierra, amado hermano, adoraremos, sino en todas partes se va a adorar a Dios. Pero esa adoración no se limita a esta tierra. Tiene que trascender mucho más allá. A la presencia. ¿Por qué? Porque yo no adoro solamente a Dios aquí. Mi adoración, métaselo en la mente, mi adoración en esta tierra tiene un final. Pero la adoración celestial es una adoración eterna. Porque es una adoración celestial. No termina. Anoche en la reunión de varones, wow, fue tremenda esa reunión. Y se tocó parte de eso. Amén. Yo creo, amado hermano, de que, y algunas cosas salieron, y dice, pastor, pero yo, un minuto y ya no sé qué más decir. Él lo decía, 5 minutos y no sabemos qué decir. Es que yo no oro lo suficiente. Y hay conceptos y conceptos que muchas veces el enemigo nos los pone y a veces creemos que no, que eso es lo que nos lleva a la santidad. No, el enemigo lo que quiere es alejarnos de la santidad. El enemigo quiere decirte a ti que tú no tienes la capacidad para una adoración íntima con Dios. ¿Por qué? Porque no oraste 1 minuto, 2 minutos. Hay cosas y cosas que a veces nosotros, por eso dije, cuando hablamos de teología y que predicamos o apostolado o maestros o lo demás, lo que usted quiera, tenemos que tener cuidado con lo que estoy aprendiendo, porque hay cosas que yo aprendo para mí y no es para explicarlo de otra manera, porque me costó entenderlo, y si a mí me costó entenderlo en un momento dado, explicarlo es peor. ¿Amén? Entonces, ponemos límite a la oración, le ponemos tiempo a la oración. Ahora, ¿en qué lugar de la Biblia dice el tiempo de hora que tú debes orar? ¿En qué parte de la Biblia te dice que debes orar? Ahí sí. ¿Daniel oraba cuántas veces? ¿Esas 3 veces cuántas horas de oración era? No dice. Lo que sí te dice, y la referencia te lleva es a que debes orar. Debes orar. Y la oración, eso es lo que vamos a tocar, y quiero invitar a los varones. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántos que lo vamos a tener por ahí? Los que estaban aquí anoche en la reunión. Vamos a tener un ayuno, el 30. Abimael, ¿cuándo es?
el 30, domingo 30, y queremos invitar a todos los varones de la iglesia a las 7 de la mañana en la loza. Vamos a tener un ayuno, un tiempo de oración y vamos a tocar las formas de orar. Y no es física, que me rodillo, levanto un pie, levanto la mano, cierro un ojo, otro. No estoy hablando de eso, sino las clases de oraciones que la palabra del Señor establece. Amén. 7 a 9. Amén. Todos los varones aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque consideramos, amado hermano, que es tiempo de meternos en oración. Usted va a aprender, usted va a escuchar, porque aquí intimidad. Lástima que hay muchos adolescentes, pero intimidad es algo tremendo. Amén. Y muchas veces nosotros usamos la palabra intimidad en el hogar, el esposo y la esposa, como el acto de una relación. Amén. Pero si usted, ay Dios, ¿cómo lo digo, Víctor? Pero si usted medita en ese tiempo, no es una hora. A veces ni al minuto llega alguno. Por lo cual yo no puedo llamar a ese momento intimidad. Intimidad es mucho más antes de. Amén. Tener una intimidad con tu esposa, con tu esposo, no es allá, sino mucho más acá. El final es un momento dado, en cierto momento. Intimidad con Dios viene a ser aquí, en esta tierra, cuando estamos aquí en su reino, porque yo voy a entrar a un clímax cuando esté en la presencia del Señor. ¡Wow! ¿Lo entendieron, verdad? Ahí se cumple totalmente lo que es una intimidad. Porque puedes tenerla aquí, pero la puedes perder. ¿Comprendieron? Si me amáis, si me amáis, si me amáis, si me amáis. Me dijo César en estos días, el sobrino de la pastora, dice, yo no sé, pastor, porque yo cada vez que voy a la iglesia y usted está predicando, me está diciendo las cosas a mí. Yo digo en mi mente, yo no sé, pastor, siempre me predica a mí como si yo fuera el único. Dice, Dios te está hablando, César. Amén. Dios te está hablando. Yo no sé si está Nilka por aquí. En una ocasión vino Nilka y trajo a Emmanuel. Y yo no sé qué había pasado, ellos habían hablado ahí en su casa. Y estoy predicando y Manuel estaba sentado a la mamá. Dice, tuviste que ir diciéndole todas las cosas al pastor. ¿Qué cosa? Si yo no he hablado con el pastor. Ahí está, todo lo que el pastor lo está diciendo. Dios te habla, Dios no te está hablando. El problema no es que Dios no hable, Dios siempre va a hablar. El problema está en que yo obedezca a Dios. Allí está. Porque tú mañana lo dices, Señor, es que tú no me hablaste. No, sí te hablé. El problema es que te entró por aquí y te salió por acá. Aló. Vamos a terminar ya. ¿Ven? Entonces no es llegar a un monte humeante ni nada por el estilo. Es llegar a la presencia, ahí donde está el lugar de Dios. Al igual que con el resto de la carta de Hebreo, el propósito de este contraste es doble. Mostrarnos, que el nuevo pacto es superior al antiguo, amén, y animar a los cristianos a mantenerse firmes. Vamos a estar firmes. Lo estoy animando, vamos a mantenernos firmes.
En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que el Señor venció el mundo. Vamos a mantenernos firmes en nuestra fe, que nadie doblegue nuestra fe, amén, y que su fe, a pesar de las dificultades, amén, usted manténgase firme. Yo sé en quién he creído, y si tiene que tomar pasaje del Antiguo Testamento, diga, tome el de Job. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y del polvo, aleluya, donde me encuentro en medio de la dificultad, me va a levantar, aleluya. Eso es fe. Eso es fe. Pero la fe se desarrolla juntamente con mi crecimiento y mi obediencia. Aló, yo nunca se lo había dicho, pero quiero hoy decirle, amado hermano, el que tiene fe obedece. El que tiene fe mantiene una relación íntima con Dios. El que tiene fe sabe que sin Dios nada podemos hacer. El que tiene fe sabe que Dios suplirá todo lo que yo necesito conforme a su riqueza en gloria. La fe, amado hermano, es lo que nos mantiene unidos a Dios. Tú no puedes tener fe por una cosa y otra no. La fe es integral, totalmente. Yo tengo fe que Dios me puede sanar, pero el hecho que yo tengo fe que Dios me puede sanar no es porque Él me puede sanar, sino tengo fe porque Él es el médico divino que sana a los enfermos, y eso no cambia. Si no me sanó, Él no va a cambiar. Él sigue siendo el médico divino. ¿Aló? ¿Están conmigo? Amén. Sí. Que si no me dio lo que yo quería en el momento, no significa que Él no es el Dios proveedor. Sí, es el Dios proveedor. Y mi fe me dice que a pesar de que no lo recibí, porque recibir fue un no, no significa que Él no lo puede hacer, lo hace. Pero todas las cosas al creyente, a los que aman a Dios, le ayudan para bien. Lo comprendiste, ¿verdad? Gloria a Dios, poderoso. Entonces, a pesar de las dificultades, las referencias que aparecen aquí sobre los ángeles, amén, las celebraciones y todo lo demás contrastan drásticamente con el estado de ánimo que las personas tuvieron en el monte Sinaí, donde la santidad de Dios se manifestó a través de señales espantosas mostrándonos, así que no podíamos acercarnos a Él debido a nuestro pecado. Por otro lado, a través de Cristo la barrera se elimina, amén, Hebreos 9:24, y podemos tener confianza de que nos hemos acercado a Dios. El versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, amén, ahí usted lo puede leer. Entonces, dice que sus ángeles es la manifestación de que nos podemos acercar a Dios. Aun cuando un ángel se te aparezca para decirte, te vas a morir, estás en la presencia del Señor, porque si te lo envió para decir que te vas a morir, bueno, estás en relación con Dios. Pero no miremos solamente eso, sino que ahora, amado hermano, los ángeles, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde están los ángeles? En la presencia de Dios, ¿cierto? Ellos están allí en la presencia de Dios. Día y noche, tiempo terrestre, día y noche, eternidad, adorando y alabando el nombre del Señor. Amén. Y cuando tú puedas ver un ángel llegando a ese lugar, significa que, wow, entraste. Pues si a ese lugar ves a Pedro con la llave en la mano, estás en problema. Porque no dice la Biblia que Pedro está en la puerta con la llave en la mano. Entonces estás perdido en las nebulosas. Ángeles, amén, que están alrededor del Señor. Y cuando lo veamos es porque estamos en la presencia de nuestro Señor. Concluyo en este resumen del contexto. Hebreos 12, 18 y 29. Dice, lo que aparecieron en los capítulos 11 y 12, los que viven bajo el nuevo pacto tienen la ventaja de mirar a Cristo en lugar de la ley. El antiguo miraba la ley, nosotros miramos ¿a quién? A Cristo. La ley del Antiguo Testamento apareció
a través de señales ominosas, mensajes extremos, con fuego y sacrificio. Involucraba cosas materiales en un mundo material. Dios se presentó a sí mismo como Dios inaccesible, lo cual era símbolo de su santidad. El nuevo pacto ofrece algo mejor y algo más allá de los rituales y las necesidades terrenales. También, simbólicamente, Cristo nos da la habilidad de acercarnos a Dios, una que el antiguo pacto no podría. No podía otorgarnos el antiguo pacto. Si bien las cosas anteriores pueden cambiarse y destruirse, el destino que Cristo les ofrece a los creyentes no se puede cambiar o destruir. Ese es un reino inquebrantable. Y por eso, amén, nuestra adoración a Dios debe estar acompañada de una continua reverencia a Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Este es resumen, lo que he traído de resumen total del capítulo que tocamos en esta mañana. Entonces, cuando dije esto es algo maravilloso, y renovar, la palabra renovar es tomar las cosas que dejamos un tiempo. Yo creo que a veces tenemos que volver a tomar esa verdadera adoración. Quizás no nos lo está diciendo en una forma literal, pero nos lo está diciendo a través de volver a ese primer, y tú y yo sabemos dónde dejamos ese primer amor. Cuando cambiamos el primer amor por el amor a las cosas de este mundo. Y no necesariamente las cosas de este mundo, estamos hablando de las cosas malas. Pero el amor al dinero, el amor al afán, amén, el amor a las cosas materiales simplemente, que no son malas, son buenas, pero cambiamos ese primero. Entonces es renovar nuestra adoración, nuestra intimidad. Cuando estábamos en ese primero, usted buscaba en su trabajo un baño para estar adorando al Señor. Amén. Buscaba una esquina, buscaba un lugar, porque usted quería estar en la presencia del Señor. Vamos a retomar eso, a renovar esa parte del altar que hemos descuidado para entrar nuevamente en esa intimidad, pero ya no una sola intimidad en que Dios se me manifiesta hoy, sino en esa intimidad que va a llevar a una adoración final llamada la adoración celestial.